Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar con el temario de Biología y Geología de cuarto de la ESO, ni más ni menos. Y vamos a hablar, empezando por un tema sobre la célula, la base de la vida, que ya hemos visto en tercero de la ESO, pero por supuesto vamos a ampliar un poquito más. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este primer tema vamos a ver, por un lado, los niveles celulares, los vamos a recordar, y por otro lado vamos a estudiar un poco más en profundidad la célula en general. En el siguiente vídeo, vamos a tener 3 de este tema, hablaremos de las células procariotas, eucariotas y dentro de las eucariotas animales y vegetales, y en el último vídeo hablaremos de las 3 funciones vitales de todos los seres vivos aplicados a células, ¿de acuerdo? Entonces hoy nos vamos a centrar, como decía, en los componentes de la materia viva, los niveles de organización de los seres vivos, de la materia viva, y en la célula así a grandes rasgos. Si recordáis, tenemos varios niveles, unos que están por debajo del individuo o por debajo incluso del nivel celular y otros que están por encima del nivel de célula y de individuo, así que vamos a recordarlos todos un poquito. El primer nivel es el atómico, todo está hecho de átomos, incluidos los seres vivos. A los elementos de la tabla periódica que suelen aparecer con mucha frecuencia en la materia viva se les llama bioelementos. ¿Y qué elementos son estos? Pues sobre todo es carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo, sobre todo. Luego hay más, ¿vale? Azufre y cosas de estas. Pero los principales son esos. Cuando los átomos se unen entre sí formando moléculas, pues aparece el nivel molecular. A las moléculas que forman parte y que ya son exclusivas, casi todas, de los seres vivos, se las llaman biomoléculas. Y es cierto que después ahora veremos que podemos separar entre dos tipos. En la siguiente diapositiva nos centraremos un poco en las biomoléculas. Una vez que las moléculas se unen, aparecen los orgánulos que aparecen dentro de las células eucariotas y bueno, algunos de las procariotas ahora lo veremos en el siguiente vídeo y ese es el nivel subcelular. Luego está el nivel de la célula, que es la unidad de la vida, porque es el individuo más pequeño capaz de realizar las 3 funciones vitales, que son nutrición, relación y reproducción. Relación, recuerda que es relación con el entorno, respuesta a los estímulos externos o internos del individuo, no quiere decir relación de me he hecho un novio, eso es reproducción en todo caso. Y sí, eso. Después, una vez que varias células se unen entre sí, se diferencian además normalmente, tenemos el nivel tisular, que es el que forman los tejidos, que son conjuntos de células especializadas que juntas adquieren una función que por separado, una nueva función que por separado no tenían. Cuando los tejidos se unen, llegan a formar órganos y estos órganos juntos aparatos o sistemas. La diferencia entre aparatos y sistemas, recordad del año pasado, es que si es un aparato es porque los tejidos de los órganos son relativamente parecidos entre sí, mientras que si es un sistema es que los tejidos de esos órganos llegan a ser muy diferentes entre sí. Cuidado porque en inglés todo es system, no hay aparato y sistema, entonces puede llegar a confusión, ¿vale? Pero por ejemplo, pues aparato excretor, sistema circulatorio, para que veáis la diferencia, pues depende de los tejidos de los órganos que tienen estos aparatos. Una vez que tenemos ya todos los aparatos y sistemas, llegamos al nivel individual, el del individuo, ¿vale? Ya una persona, un animal, una planta, algo completo. Por encima del nivel individual todavía tenemos más niveles que ya tienen que ver con la relación con los ecosistemas, ¿vale? Entonces, un conjunto de individuos de una misma especie, que hoy no vamos a hablar de especie, hablaremos en el último vídeo de este tema un poquito sobre cómo hablamos de especie y por qué hablamos de especie animal, sobre todo, ¿de acuerdo? Lo de la definición de especie es un follón curioso. Cuando hablamos de varios individuos de una misma especie que conviven juntos en el espacio y en el tiempo, normalmente hablamos de poblaciones. Y cuando hablamos de diferentes poblaciones de diferentes especies, ese conjunto se le llama comunidad. Y todos juntos, con todas las plantas, los animales, los hongos, todo acaba formando un ecosistema, ¿vale? Y ese sería como el nivel mayor, ya por encima, antes de la biosfera, que sería como todo, la esfera viva de la Tierra. ¿De acuerdo?
Así ya hemos visto, hemos repasado los niveles de organización, hemos profundizado creo algún poquito con respecto a lo que dimos el año pasado, hemos ido bastante más rápido además. Y vamos a seguir hablando de las biomoléculas porque son la clave o van a ser clave durante bastantes temas de este temario de cuarto de la ESO de biología y geología, así que vamos a dedicarles un poquito de tiempo. Con respecto a las biomoléculas, ya sabemos que hemos dicho que son moléculas formadas sobre todo por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que son moléculas que solo aparecen en la materia viva, a excepción del agua, ¿vale? Y de las sales minerales, que se llaman moléculas inorgánicas porque sí que pueden aparecer en otras cosas que no sean la materia viva. Pero las moléculas orgánicas o las biomoléculas orgánicas, que son los hidratos, los de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, solo aparecen en los seres vivos. Hidratos de carbono también podréis verlo como glúcidos, pero a mí me parece más comprensivo el nombre de hidratos de carbono, que comprende más tipos de moléculas, por eso lo prefiero. Y como esto ya lo conocíamos, luego están aparte las vitaminas, que es que están un poco mezcladas por todo, ¿vale? Son un poco random ellas. Entonces, dependiendo de su estructura molecular, pues pueden pertenecer a lípidos o pueden pertenecer a otros tipos de moléculas, ¿vale? Así que las dejo ahí un poco apartadas, pero que sepáis que también están. Vamos a ir viendo cada una de estas por separado. Empecemos por las dos inorgánicas. El agua. Obviamente el agua no es una biomolécula. Hay agua en el río y el río no es una cosa inerte, no está viva. Así que obviamente pues no consideramos biomolécula al agua. Y el agua es fundamental para los seres vivos. Estamos casi todos los seres vivos formados por más porcentaje de agua que de otras cosas. Y el agua tiene tres funciones principales. La primera función es estructural, ¿vale? Es la que va a dar forma a las células de cualquier célula. Todas las células están rellenas de algún modo de agua con más cosas. Y es la que da la forma, ¿vale? Aparte de otro tipo de estructuras esqueléticas que también puedan dar forma. Pero es bastante responsable de la turgencia de que la célula esté así bien rellenita. La siguiente función es metabólica. No en el sentido de que el agua suponga cambios de energía en el cuerpo, creación, adquisición o utilización de la energía, sino en el sentido de que es el medio en el que van a ocurrir la mayoría de las reacciones químicas metabólicas de nuestro organismo, de los seres vivos, ¿vale? Por eso tiene una función metabólica. Además, y luego también a veces sí que puede ser un intermediario dependiendo de en qué proceso metabólico estemos. Por ejemplo, fotosíntesis, ¿vale? Hay agua. En otras veces se liberan moléculas de agua en algunos momentos cuando interesa, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, que a lo mejor ya empezaremos a nombrarlo a final de este curso un poquito, o si no ya en bachillerato. Luego también sirve como elemento de transporte. El agua disuelve todo, menos las sustancias apolares, y entonces es capaz de transportar muchas sustancias disueltas en ella por el organismo. Y por último tiene una función termorreguladora. Si estudiasteis física y química en tercero y en segundo, que sí, habréis visto que el calor específico del agua es muy alto, es decir, que para poder cambiar 1 grado la temperatura del agua hay que utilizar mucha energía. Entonces es muy buen termorregulador porque no va a variar tanto en función de la temperatura ambiental, le va a costar mucho variar su temperatura y por eso pues también es buen termorregulador. Con respecto a las sales minerales, que es la otra molécula inorgánica, básicamente tenemos dos funciones. O bien son estructurales, sus funciones, por ejemplo, los esqueletos, otro tipo de cubiertas que puedan tener los seres vivos, tipo exoesqueleto, etcétera, etcétera. Y en ese caso las sales están en estado sólido, en estado de cristal. Y cuando están disueltas en un líquido, ¿de acuerdo? Su función siempre es reguladora. Por ejemplo, regulan procesos de intercambios de moléculas de una parte de la membrana celular al exterior, del exterior al interior. Por ejemplo, regulan la acción neuronal, que esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? El año pasado, así sutilmente, y hablábamos de una bomba de sodio y potasio, pues tiene que ver con estas sales, ¿vale? Que van a salir y entrar disociadas, no está la sal en cristal, sino que está en el medio, ¿vale? Y tiene que ver también con esta regulación de funciones como por ejemplo la sinapsis. Y ahora nos vamos con las biomoléculas en sí, las moléculas orgánicas, que tenemos 4 grandes moléculas que son las principales en el cuerpo y por eso también se llaman macromoléculas, ¿vale? Esto también lo hablamos en el curso pasado, pero os lo vuelvo a nombrar por si acaso.
de esas macromoléculas vamos a empezar hablando de los hidratos de carbono, porque son unas de las más principales y más importantes y que más funciones tienen, ¿vale? Los hidratos de carbono es lo que denominamos comúnmente como glúcidos o azúcares y están formados por, sobre todo, moléculas de carbono y de hidrógeno y de vez en cuando algún oxígeno, ¿de acuerdo? La función principal de los hidratos de carbono es la función energética inmediata, es decir, yo ingiero hidratos de carbono y me dan energía para las cosas que yo necesito. A nivel de metabolismo, ¿vale? Me va a permitir adquirir y luego utilizar nueva energía, esa energía en mi cuerpo. Además de la función energética, también hay algunos tipos de hidratos de carbono que son cadenas muy largas de polímeros, ¿vale? De hidratos de carbono que nos permiten almacenar energía. Por ejemplo, el glucógeno en los músculos en el caso de los animales, la celulosa en el caso de las plantas. Son formas de almacenar hidratos de carbono para usarlos en el futuro si fuera necesario. Otra función es la estructural, ¿de acuerdo? También aparecen en diferentes estructuras de nuestro cuerpo formando parte de ese andamio, de las células, de los tejidos, etc. Además tenemos la función reguladora del metabolismo, también tiene función metabólica, ¿de acuerdo? Participan como intermediarios en la obtención de energía o en la acumulación de energía. Y también tienen una función de regulación en función de los niveles de hidratos de carbono del cuerpo o de los van a mandar mensajes de si necesitamos energía o no almacena energía, no necesitamos más ahora mismo. Y bueno, la verdad es que tiene muchísimas funciones también, como por ejemplo el reconocimiento celular. Acordaos que decíamos que algunas células por encima de la membrana plasmática tienen proteínas y tienen glucoproteínas, y esas gluco son partes de esos hidratos de carbono, permiten, por ejemplo, el reconocimiento celular, como ocurre en el caso de los glóbulos rojos y de los anticuerpos y de los antígenos, etcétera, etcétera, que se reconocen en verdad con partículas, con moléculas que son en parte hidratos de carbono. Seguimos con los lípidos. Los lípidos son las comúnmente denominadas grasas, ¿vale? Y su función principal es la reserva de energía. No es la utilización inmediata, sino la acumulación de energía para cuando sea necesario porque falte energía y se tenga que obtener a partir de los lípidos. Además tienen una función estructural, ¿vale? También van a dar forma al cuerpo. Hay un montón en todas las membranas celulares hay lípidos. Aparecen en muchísimas capas de muchísimos tejidos del cuerpo, del ser humano, de los animales, por ejemplo. También tienen una función reguladora en el metabolismo, ¿de acuerdo? Y luego otras, por ejemplo, son muchas vitaminas, son lípidos. Básicamente menos la B y la C, casi todas, en plan A, D, E, su base es lipídica. Hay también hormonas que tienen esa base lipídica o, por ejemplo, pigmentos, tipo todas las clorofilas, carotenoides también, ¿de acuerdo? Tienen un origen lipídico, aunque luego tengan muchas modificaciones en sus moléculas. Aparte tenemos las proteínas, que son, sobre todo, tienen o bien una función, tienen muchas funciones, pero sobre todo estructural, ¿de acuerdo? Forman parte, una vez más, del andamiaje de los tejidos del cuerpo, de las células, o que también pueden formar parte del metabolismo, ¿de acuerdo? El metabolismo en el cuerpo funciona o se acelera gracias a enzimas y esas enzimas son siempre proteínas, así que están participando en muchísimos procesos. También tenemos función de transporte, que ya veremos en el vídeo siguiente más sobre el transporte. También he destacado, entre otras, la protección inmune. Los anticuerpos son proteínas, ¿vale? Y luego pues muchísimas otras, ¿vale? Por ejemplo, hay proteínas que son estructurales, pero además tienen una capacidad contráctil, entonces forman la estructura de los músculos, pero además permiten que los músculos se contraigan. O, por ejemplo, otras proteínas que pueden actuar como reserva, ¿vale? También reserva de nutrientes. Por ejemplo, en los huevos de gallina o de huevos de ave hay albúmina que permite que el pollito vaya comiendo mientras que eclosiona el cascarón. Y por último, hoy vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que van a estar muy presentes en este temario, sobre todo durante el primer trimestre, si no estoy equivocada. Vamos a hablar en concreto de dos, del ADN y el ARN. El ADN en verdad es ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico.
Pero ya entenderemos mejor estos nombres cuando nos centremos en los temas específicos de los ácidos nucleicos. Y la función de los ácidos nucleicos es contener la información genética que hace falta para que las células funcionen. Van a tener una serie de libros de instrucciones que vamos a ser capaces de interpretar para hacer todo lo demás, ¿vale? Es como el cerebro de la célula, ¿vale? Es donde está toda la información, coordinación, etc. Y tanto hablar de la célula, pues vamos a hablar ya de la célula en sí. Quería contaros un poco de historia, ¿vale? La célula no se conocía en los tiempos griegos, la célula es relativamente reciente. No se empieza a hablar de células hasta el siglo XVII y el primero que acuña el término de célula, aunque viene del nombre cell, de celdilla en inglés, es Robert Hooke, que vio en una especie de microscopio rudimentario, que simplemente eran unas pocas lentes de aumento, corteza de corcho, y lo que vio, cortó unas láminas muy finas, lo que vio fue como unos agujerillos que parecían como celdillas, ¿vale? No vio células, en verdad vio el hueco que dejan las paredes celulares de las células vegetales una vez que mueren, porque la corteza de los troncos son células vegetales muertas, ¿vale? Lignifican, suberifican, etcétera, etcétera, y ahí se quedan. Eso es lo que vio. El primero que vio células vivas de verdad fue Leeuwenhoek. Este nombre, el que se lo aprende es que se sabe la biología, ¿eh? El que se lo aprende a escribirlo, porque tiene telita para escribirlo. Leeuwenhoek fue el que hizo el primer microscopio más rudimentario, ya con una serie de lentes compuestas, y vio bastantes tipos de células, ¿vale? Fue el que, digamos, vio las células vivas de verdad por primera vez. Luego pues están otra serie de investigadores como Brown, Purkinje, Sladen y Schwann, que empezaron a ver ya órganos celulares y estructuras celulares más complejas. Y esto, bueno, pues ha ido llegando a una complejidad en que ya había unos microscopios que permitían ver mejor las células y sus componentes, técnicas de tinción para ver mejor y contrastar mejor. Y bueno, pues antes de esto se pensaba que las células o la vida surgía así, espontáneamente, había una fuerza vital y pues, por ejemplo, de una manzana o de una carne que dejabas al aire libre, a los pocos días aparecían gusanos. Y eso era espontáneo. Después se descubrió que no, que había unas células, a lo mejor hay microscópicas de unas bacterias, o una mosca que llegó y dejó unos huevos y de ahí salen las larvas, ¿vale? La generación espontánea no existía. Y toda esta discusión que había sobre las células, estructuras celulares y la aparición de microscopios y la generación espontánea de vida, etcétera, etcétera, en 1857-58 hay otro científico que se llama Virchow que enuncia la teoría celular, que se mantiene vigente hoy, aunque siempre se han ido añadiendo cosas. La teoría celular de Virchow tenía tres grandes postulados. ¿Qué tres grandes postulados eran? Pues que las células, todas las células, son la unidad estructural de los seres vivos, lo que hemos dicho. Es el organismo más pequeño que es capaz de hacer las funciones de nutrición, relación y reproducción. Es la unidad estructural y es la unidad funcional, ¿vale? Todos los organismos están formados de células, todas las células son capaces de realizar las tres funciones vitales. Esos son los dos primeros postulados, la unidad estructural y la unidad funcional. Y además, el tercer postulado es que toda célula proviene de una célula anterior, no aparecen de la nada. El origen de la vida sí que es otro argumento, pero eso lo vamos a tratar en una lectura a lo largo de este curso. Y para terminar, hablando un poquito más de la introducción de las células, recordaros que todas las células, ya sean procariotas o eucariotas, que hablamos de ellas, tienen una membrana plasmática formada por lípidos, proteínas e hidratos de carbono que rodea al individuo para darle individualidad, ¿vale? Y dentro tienen un citoplasma de base acuosa con un montón de cosas por ahí dentro, que ya estudiaremos en más profundidad. Todos tienen ácidos nucleicos, que son los que van a dar la información genética de cómo proceder, cómo regular, etcétera, etcétera. Y un orgánulo, un único orgánulo común en todos los seres vivos, que son los ribosomas. No son todos iguales, hay diferentes tipos de ribosomas, pero todos los seres vivos en sus células tienen ribosomas, porque son necesarios para poder leer e interpretar la información genética, ¿vale? Y luego, ¿cómo podemos separar las células? Por un lado tenemos las células procariotas y por otro las células eucariotas. Las células procariotas son las que no tienen núcleo, no tienen membrana o vuelta nuclear, la información genética está suelta por el citoplasma, aunque es cierto que no está ahí en plan flotando, sino que suele estar en un sitio. Y luego aparte las células eucariotas, que como su nombre sí que indica, sí son
tienen verdadero núcleo, tienen un núcleo envuelto en una membrana nuclear o envoltura nuclear. Y también tenemos dos grandes tipos, que son las células animales y las células vegetales, de las que hablaremos más en el próximo vídeo. Luego recordad que las células no siempre son redonditas, sino que pueden tener diferentes formas gracias a la diferenciación celular que permite el material genético. ¿De acuerdo? Y veremos diferentes células especializadas o adaptadas para diferentes funciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya empezado aquí a refrescar la memoria esto. Vamos a ir, como veréis, a un ritmo más largo y más rápido, pero es que esto es cuarto de la ESO y no nos queda más remedio. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.